padre, le agradecemos mucho su presencia. Es un gusto. Tenemos preguntas que nos están llegando, que quizás usted las pueda contestar como para que la gente quede conforme. Hay un tema que en este momento está en el candelero, digamos, en muchos lugares del mundo, no solamente en la Argentina. Son los derechos sobre la libertad de conciencia, si son derechos respetados o violentados y reprimidos. Sí, cómo no. Haré lo posible por responder siempre desde la perspectiva de la doctrina cristiana, ¿verdad? No haremos respuestas que sean puramente de ética filosófica. Y muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de poder hablar y aclarar algunos de estos temas que están más normalmente en la conversación del hombre de la calle. Y respecto a la pregunta que tiene que ver con los grandes temas de nuestra época, ¿verdad? Libertad, conciencia, derechos, respeto a la persona. Por supuesto que hay como una especie de debate social, a veces muy agudo, entre los defensores de una cierta ley y orden en la sociedad, que en nombre de esa ley y orden piensa que debe avasallar la libertad de cada conciencia personal, y los que piensan que la última palabra en la conducta también social la tiene la conciencia personal. El tema se ha ido poniendo bastante duro y ambiguo al mismo tiempo al final del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Ambiguo porque fíjese lo que es este tiempo tan peculiar. Nunca se ha hablado probablemente tanto de libertad, ni siquiera en la época de la Revolución Francesa. Ahora todo se justifica de algún modo en nombre de la libertad. La democracia, el trabajo profesional, los viajes, la vida conyugal, cualquier cosa en nombre de la libertad. Se hacen, se deshacen cosas. Al mismo tiempo, nunca ha habido tantas ideologías y pensamientos que niegan la existencia de la libertad, ¿verdad? Los marxistas decían que todo es un puro determinismo económico. Los freudianos que estamos bajo un determinismo de la libido. Los que se dedican al marketing piensan que hay una especie de determinismo conductista, que no tenemos libertad. Y es una especie de esquizofrenia en la cultura actual que no se compatibiliza bien con la realidad del ser humano, que sí tiene libertad, opina, piensa profundamente sobre las cosas importantes de su vida, pero también tiene ciertos condicionamientos sociales. En el caso concreto de la libertad de conciencia, que también se podría hablar mejor de la libertad de las conciencias, porque la libertad de conciencia era una frase que se popularizó en el siglo XIX a partir de Kant para defender una especie de individualismo extremo en la conciencia. En cambio, al hablar de las conciencias es más personalista el modo. Es decir, que son las personas las que tienen derecho a dirigir su propia vida, ¿verdad? A la luz de lo que esa norma interior del bien y del mal les dice. Pues fíjese, en la sociedad actual en la que vivimos, ha habido casos en los cuales esto salió al tapete con mucha fuerza, a Dios gracias. A mí me tocó vivir una experiencia en mi época de estudiante universitario, que estudié en Estados Unidos, en Washington, en la época de la guerra de Vietnam. Muchísimos estudiantes pensaban que no tenían una obligación moral de ir a pelear esa guerra, porque pensaban que era objetable. Cada uno tenía sus objeciones, pero la objetaban. Y no querían pelearla. Había militares que pensaban que eran malos patriotas y cobardes, y por lo tanto que debían ir a pelear la guerra. Y se produjo un enfrentamiento entre unas instituciones que pensaban que por encima de todo el orden y lo que los jefes de militares y políticos del país decidían. Por otro lado, muchas miles de personas que decían que en esta guerra particular yo no peleo, en nombre de un principio moral. El debate fue riquísimo, fue muy duro. Yo vi a estudiantes arrastrados por las calles por la policía que los llevaban para las oficinas de reclutamiento. Y se impuso en la sociedad la norma del respeto a la objeción de conciencia. Es decir, que aunque la ley positiva de un momento dado imponga una cierta conducta a toda la ciudadanía, un ciudadano personalmente puede objetar, hacer una objeción de conciencia y decir, mi conciencia no me permite obedecer esta norma. Y la sociedad norteamericana se abrió a esa posibilidad de la objeción y se enriqueció culturalmente. En cambio, en otros países,
lamentablemente un ejemplo es la Argentina, se ha ido produciendo con los años un endurecimiento de tipo legalista al respecto. Y las fuerzas políticas están cada vez mirando con menos simpatía al respeto a las decisiones personales en nombre de un estatismo o de una especie de ingeniería social en la cual todo el mundo tendría que acomodarse. Y lamentablemente se están presentando en el Congreso leyes, proyectos de leyes, en los cuales específicamente se elimina la cláusula del respeto a la libertad de la conciencia personal. A mí me tocó estar en televisión hace un tiempo con una diputada nacional que, a raíz de un proyecto de ley de esa época, que era el proyecto de salud reproductiva, no querían aceptar que un médico o una enfermera pudiera hacer la objeción de conciencia a ciertas prácticas que podían pensar que eran contrarias a sus principios morales, como por ejemplo algún tipo de medicación o de práctica que el médico pudiera juzgar que es abortiva. Y cuando le pregunté a esta diputada, ¿qué pasará en los casos si se aprueba esta ley de médicos que hagan la objeción de conciencia? Y me dijo, se tendrán que ir, perderán el trabajo. Pero la norma es la norma. Esa mentalidad dictatorial, estatista, se está imponiendo en muchos lugares de la sociedad, en contraste con otras sociedades que la van aceptando, ¿verdad? Es una época en la cual es bueno tener en este tema, como cristianos, las ideas claras. Yo solo les leo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el texto oficial para evitar, digamos, subjetivismos extremos. Los católicos disponemos de este texto precioso. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, al hablar de la conciencia moral, en el punto 1782 dice así: el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad, a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Visto qué maravillosa defensora de la persona humana que es la Iglesia en este punto crucial, frente a todo estatismo y a toda tiranía. Bueno, creo haber hecho un pequeño resumen nada más del planteamiento. ¿Cómo no, padre? Vamos a hacer un pequeño paréntesis entonces y luego continuamos. Gracias, Estela. Bueno, padre, como un complemento de lo anterior, Sí. yo le pido que nos diga algo sobre si es fácil discernir lo bueno de lo malo. Esa pregunta me la hicieron también hace tiempo en un programa de radio. Y la respuesta que les di es la que da el Papa Juan Pablo II en la encíclica El esplendor de la verdad, Veritatis Splendor, sobre temas morales en los que habla mucho de la conciencia. Yo me la traje acá. Y lo que decía el Santo Padre como respuesta a esta pregunta tan interesante, hay mucha gente que dice que no es posible saber siempre qué es bueno o qué es malo, ¿verdad? Decía que por lo menos en la enseñanza cristiana no es tan difícil, ¿no?, saber lo que es bueno y malo en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Porque tenemos la ley de Dios inscrita en nuestros corazones y esa concepción, que normalmente se la ha denominado conciencia moral o sentido moral que tenemos todos los seres humanos, no es un tema exclusivo de los cristianos, sino que pertenece al patrimonio de la naturaleza humana. Todo ser humano normalmente sabe que es malo matar al inocente, sabe que es malo maltratar a sus padres o a su propia familia de sangre, sabe que normalmente es malo, si tiene conciencia religiosa, no tener algún tipo de relación religiosa con Dios. Sabe que es malo, por supuesto, quedarse con los bienes del prójimo de un modo abusivo. Sabe que es malo mentir deliberadamente para provocar una confusión en el otro. Esas cosas se llaman la ley moral, la ley natural, moral que todo ser humano tiene. Y para eso basta meditar, pero mínimamente, sobre la conducta propia, detenerse un momento a pensar. Donde sí surgen problemas complejos es en situaciones un poco extremas. Ahí sí es necesario estudiar, aconsejarse de un modo muy especial. Pero normalmente es posible discernir el bien del mal. Y fíjense que bien lo dice la Sagrada Escritura, que los
cristianos siempre nos remitimos no solo a una especie de pensamiento filosófico, sino a lo que Dios nos ha revelado. En la encíclica que hablaba, Papa cita a la epístola a los romanos, en esas palabras en las cuales aclara cuál es el misterio de la conciencia. Y dice así: los paganos que no tienen, primero encuentro bien la cita exacta, dice así, es la epístola a los romanos en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: cuando los gentiles, es decir, aquellos pueblos que no habían recibido la ley de Moisés con los 10 mandamientos, no habían encontrado nunca un texto escrito con los mandamientos. Cuando los gentiles que no tienen ley, en concreto esta ley moral de Moisés, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener la ley, es que para sí mismos son ley, con lo cual demuestran tener la realidad de esa ley escrita en sus corazones. Y de esto da testimonio su propia conciencia con juicios que los acusan o que los defienden. Como ven, esta manera tan fácil de entender y que pertenece al patrimonio de toda la humanidad es lo que llamamos conciencia moral. Tenemos juicios que nos acusan o que nos excusan cuando hemos hecho algo, o que nos aconsejan no hacerlo o sí hacerlo cuando estamos por hacer algo. Cuando entran dudas sobre casos difíciles es distinto. Ahí sí que la Sagrada Escritura y la filosofía no traen ya respuestas prefabricadas. Ahí hay que pensarlas más despacio. Y para eso hay un consejo muy útil, muy práctico, que también pertenece a la enseñanza moral cristiana. No hay que obrar nunca contra la propia conciencia, aunque a veces uno puede estar equivocado, ¿no? Esto sí que es importantísimo. Si mi conciencia, por ejemplo, me dice que yo en este momento debo abandonar mi trabajo para ir a cuidar a mi hijo, debo hacerlo. Aunque en la opinión de una persona en la misma situación, su conciencia le dijera justo lo contrario, que su obligación mayor está con su trabajo y no con su hijo. Hay situaciones difíciles de tensión en las cuales, aunque uno a veces pueda tomar una decisión equivocada, debe seguir su propia conciencia. Porque si no, corre el riesgo de producir la mayor de todas las corrupciones en las que puede caer un ser humano, que es pensar blanco y hacer negro. No tener, digamos, coherencia con lo que uno personalmente posee como convicción propia. En ese momento uno sale ya totalmente del campo de la vida normal, natural. Por eso, el primer principio es seguir siempre a la conciencia. Como nos podemos equivocar, aconsejarnos y pedir consejo. Hay siempre a quien acudir. Hace años, no hace muchos, hubo un congreso de gente especializada en clonación en Buenos Aires, en el Hotel Hyatt. Y yo estuve presente en las conferencias sobre ética profesional que plantearon estos señores, que eran todos relativistas, estaban dispuestos a clonar y hacer cualquier experimento con seres humanos. Y les hice una pregunta que tenía que ver con la manipulación de los embriones humanos, pero desde el punto de vista ético y moral. Y les pregunté, ¿cómo responderían ustedes al caso que es muy tradicional en ética, de un cazador que se va con unos amigos de cacería, a cazar liebres o lo que sea, y que estando en medio del campo ve moverse un arbusto? Y en el momento de disparar piensa, a lo mejor no es una liebre, no veo con claridad, a lo mejor es uno de mis amigos. ¿Qué pensaría usted de una persona que dice, bueno, no me importa, yo disparo? Antes de salir de la duda, disparo. En cambio, otra persona puede pensar, qué pena, a lo mejor se me escapa una presa, pero prefiero no disparar, y antes de disparar averiguo. ¿En qué se diferencian moralmente estas dos personas? Claro, no conseguí que me dieran respuestas claras porque sentían para dónde iban mis preguntas, ¿no? Y la respuesta clara era, se diferencian en que una persona valora mucho la vida humana y la otra no. No le da ninguna importancia, con lo cual no le importa matar. Decía, ¿no corren ustedes el peligro de disparar y matar pensando que no vale la pena averiguar? No quisieron responder, pero es lo que la conciencia pide. Primero hay que discernir. A mí me gustaría mucho podernos
explayar más, pero lamentablemente el programa es corto, ¿verdad? Pero por lo menos que quedara este pensamiento. No es tan difícil discernir el bien del mal. En caso de necesidad uno sigue siempre su propia conciencia. Hay que tratar de salir de las dudas. Y en casos así de mucha duda, no actuar hasta salir de la duda. Es mejor no obrar. Con esto uno puede manejarse bastante bien en la vida sin deformar su propia conciencia y a los ojos de Dios sin pecar. Bueno, no sé si con esto más o menos satisfacemos Bueno, las por lo preguntas. menos está bastante clara la cosa, así que le agradecemos, Padre, su Sí, un gusto, presencia. Estela.